Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible todos esos fenómenos a escala nacional e internacional que terminan afectando nuestra vida de alguna manera, que finalmente son parte de nuestro entorno y permean en nuestra realidad. Así que siéntanse bienvenidos. El día de hoy, por supuesto, vamos a tratar el tema obligado para esta semana y para este canal, que es la crisis política que estalló en Bolivia el pasado fin de semana y que finalmente culminó con la renuncia del presidente Evo Morales, su petición de asilo en México y su próxima salida de Bolivia para obtener la categoría de asilado político en este país. Mi intención el día de hoy, por supuesto, es entonces explicarles el contexto en el que surge esta crisis, el contexto boliviano y latinoamericano de los últimos años, las razones por las que esta crisis germina, cómo se da, cómo evoluciona y cómo culmina, y por supuesto explicarles la posición que está tomando al día de hoy el gobierno mexicano frente a la situación boliviana. Primero, quiero aclararles dos puntitos antes ya de arrancarme con la explicación del video. Y bueno, el primero es el que siempre les digo cada que tratamos una crisis ajena a México y una crisis que finalmente yo no estoy viviendo como mexicana. Pese a que este canal es un canal de análisis internacional, sí quiero ser muy clara cuando digo que si no es una crisis que yo estoy viviendo, si no es una realidad que yo estoy viviendo y desde mi posición como mexicana que respeta la soberanía de cada estado-nación, no es mi papel juzgar, no estoy aquí para juzgar la realidad boliviana, no estoy aquí para acusar a un bando o a otro, para intentar dictar desde arriba ningún proceso electoral ajeno al mío, ningún proceso político ajeno al mío, ninguna posición ajena a la realidad mexicana. De verdad, si hay bolivianos que me estén viendo, de verdad que esto lo hago con todo el respeto para ustedes, con todo el respeto para su nación, que siento de verdad y lamento muchísimo los destellos de violencia que han tenido que vivir estas últimas semanas y este último mes, que de verdad lo lamento, que no lo comparto, que no tendría que ser así, que estoy con ustedes y que de verdad este video lo estoy haciendo con todo el respeto posible. Mi única intención es informar, repito, el contexto, el desarrollo de esta crisis y explicar la posición de mi gobierno en medio de esta coyuntura latinoamericana, no es ninguna otra. Si eres un boliviano y estás de un lado apoyando a Evo Morales o del otro apoyando su salida y del lado de la oposición, de verdad que no es mi intención ofender ni tu preferencia política personal ni tu posición individual. Yo estoy en otro lado, no me corresponde juzgar, no le corresponde a México juzgar. Lo único es que, bueno, voy a aclarar como analista y como especialista cuál es el contexto, cómo se desarrolla la crisis y el porqué de la posición de mi gobierno, que por supuesto tiene una posición y una postura que de hecho comparto, aclaro, comparto, felicito y celebro, pero definitivamente tengo que ser muy clara cuando digo que lo hago con todo el respeto y que esta posición no tiene que ver ni con mi preferencia política personal ni con la preferencia política del gobierno en turno en México. Esto es una política del Estado mexicano que pues es así por razones históricas compartidas con toda América Latina finalmente, y que intenta mantener la paz en la región. Lo hago de verdad con todo el respeto al pueblo boliviano y sin intención de tratar de interferir en asuntos que finalmente son de ustedes y son propios a ustedes. Lo único que intenta México en este caso, repito, es mantener la paz, es mantener la cordura, es mantener la legalidad, es mantener el sistema democrático lo más intacto posible y apoyar en lo que les sea pedido, en este caso por parte del Estado boliviano. Así que repito, es con muchísimo respeto. El segundo punto que quiero aclarar, y este sí es como para mis mexicanos o todos aquellos que no necesariamente estamos en Bolivia y que no sabemos exactamente qué está pasando o cómo se desarrolla esta crisis, es que aquí lo que van a ver el día de hoy es un recuento de la situación y el contexto político boliviano, del contexto político latinoamericano y por supuesto una explicación de la posición del gobierno mexicano. Quiero ser muy clara con que no voy a tomar posturas políticas personales, quiero ser muy clara cuando les digo que si están esperando que yo insulte a alguien en este canal o que yo me ponga de un bando o que termine discutiendo
argumentos un poquito absurdos que están ahorita circulando en redes, sobre todo en mi país, que es la realidad que conozco, pues definitivamente eso no va a pasar porque no es el estilo del canal, no nos parece responsable, finalmente no es mi papel, ni como mexicana, ni como especialista, ni como analista, y lo que les puedo decir es que aquí van a encontrar un recuento, les voy a explicar, porque luego los que no entienden muy bien, ¿es un dictador Evo Morales? ¿No es un dictador Evo Morales? ¿Lo apoya la gente? ¿No lo apoya la gente? Les voy a explicar cuál es el contexto boliviano, sin irme a los extremos, sin tomar una postura y bueno, si eso de repente no encanta, les cuento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por supuesto que vamos a explicar la postura política que ha tomado México, porque finalmente es el país que va a dar asilo al presidente Evo Morales. Y quiero decir, antes que de todo, explicar por supuesto que como analista, como especialista, como internacionalista, como una persona que se ha pasado horas leyendo los libros y las razones del porqué de nuestros principios de política exterior, por supuesto que celebro y apoyo la decisión de mi gobierno el día de hoy, el lunes 11 de noviembre, y el pasado fin de semana, de ofrecer asilo al presidente Evo Morales y de recibirlo como asilado político. Les repito, por razones históricas, que creo que ya les expliqué en el video de Venezuela, pero igual ahorita vamos a repasar, por una tradición histórica de asilo político y por una intención de apoyar pacíficamente y neutralmente en el escenario internacional. Por supuesto que apoyo y celebro esta postura y ahorita, por supuesto, les voy a explicar por qué. No se vayan con la finta de repente personas que no tienen ni idea de lo que les están hablando, que no saben qué es la neutralidad ni los principios de política exterior, que no se han ido a leerlos, que no tienen ni idea de la historia y que lo único que intentan es otra vez aprovechar este momento y esta coyuntura y una crisis que está viviendo un pueblo hermano para un asunto de política individual, política personal. De verdad, informémonos y no escuchemos a personas que no se han informado, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a comenzar, como les dije, explicando el contexto, explicando la crisis y explicando la posición mexicana. ¿Quién es Evo Morales y cómo se desarrolla su papel en la presidencia de Bolivia en los últimos 14 años, que fue lo que duró su mandato presidencial, hasta el domingo, el pasado 10 de noviembre de 2019? Bueno, Evo Morales es un hombre indígena. Es un hombre finalmente una marcada ascendencia indígena, que fue pastor de llamas, que fue un luchador social, finalmente el primer y único presidente indígena en América Latina, que consigue un lugar en la representatividad popular, que consigue un lugar en la política siendo defensor y siendo activista de los derechos de los productores de coca. Evo Morales llega primero al poder legislativo y después consigue la presidencia con una marcada influencia de políticas de izquierda, y se logra mantener 3 periodos presidenciales, digamos, en paz o con una estabilidad política notoria. Y bueno, en la elección pasada del 20 de octubre que vive Bolivia, cuando se intenta reelegir para el 4º mandato presidencial, es cuando estalla una crisis política. ¿Cuáles son finalmente los resultados de Evo Morales en la presidencia del Estado boliviano? Bueno, como les digo, Evo llega legitimado, llega al poder un poco por el hartazgo que tenía el pueblo boliviano y la clase política, un poco la misma historia que toda América Latina, un presidente diferente, un presidente al que había que votar para ver si finalmente había un cambio, y mantiene al inicio de su primer mandato una aprobación del 60-65% que va decreciendo en estos 14 años de presidencia, pero que decrece a un 40-45%. Digamos que al día de hoy, poco cerca de la mitad de la población boliviana sigue con Evo Morales y el apoyo popular se mantuvo más o menos claro durante los 14 años de su mandato presidencial. Evo Morales, les repito, tiene una predilección por las políticas de izquierda, es un hombre de marcada izquierda y lo hizo público muchas veces con políticas sociales muy fuertes, que según datos de Banco Mundial, y esto es bien importante que diga de quién son los datos son de Banco Mundial, un hombre que logró en 14 años reducir la pobreza moderada en un 50% más o menos, reducir la pobreza extrema en un 50%, también les estoy hablando de cifras de pobreza del 64% en Bolivia, que han bajado al 35%, un hombre que nacionaliza los hidrocarburos, que logra cierta independencia de Fondo Monetario,
que de alguna manera equilibra la balanza de la desigualdad en Bolivia, porque si estamos hablando que había 60% de pobres y ahora hay 30%, pues por supuesto que hablamos de un equilibrio social importante. Y finalmente un hombre que mantiene un crecimiento, hablaba, bueno, los últimos números que vi, un aumento del 4% en el PIB. Entonces, realmente, pues un hombre que mantiene una economía creciendo en estos 14 años en Bolivia y una popularidad más o menos estable del 65% al 50% aproximadamente, ¿sí? Por eso es que se mantiene 3 mandatos presidenciales, digamos, sin mucho alboroto político o sin crisis política, sí, aparente, ¿no? Por supuesto que hay oposición a Evo, pero sin crisis política aparente y estallando. ¿Por qué hay reelección? ¿No? Primero quiero aclarar esto, la reelección es una posibilidad para la mayoría de los países americanos. De hecho, en casi toda América Latina y en Estados Unidos también se pueden vivir dos periodos presidenciales sin ningún problema y el presidente puede ser reelecto para otro periodo presidencial. México es un caso atípico por nuestra historia de reelección, es un país que no acepta, no permite, y yo creo que no permitirá nunca la reelección, pero en el resto de América Latina se da. En Bolivia se podían 2 periodos presidenciales y lo cierto es que en estos 14 años el presidente Evo Morales sí hizo modificaciones a la Constitución para que se le permitiera un tercer periodo presidencial, es decir, una tercera reelección. Gana su tercera reelección, termina su periodo presidencial en 2020 y entonces ahí empieza a germinarse un poquito la crisis. En el 2016, hace 3 años, Evo Morales lanza un plebiscito, una votación, para ver si es posible que él se lance a un 4º periodo presidencial. Les repito que la aprobación popular a Evo había bajado, pero les repito también que esta aprobación popular se había mantenido un poco alrededor del 50%. Sin embargo, pierde el plebiscito, no gana esta posibilidad de reelegirse una 4ª vez y pese a esto, el Tribunal Supremo Electoral decide que es justo porque Bolivia acaba de vivir un cambio, digamos, en su sistema político y entonces era justo pensar que el primer mandato presidencial de Evo correspondía a otro periodo político de Bolivia y que entonces iba por su tercera reelección. Así que se le permitía, el Tribunal Supremo Electoral boliviano decide que se permite a Evo ser votado por un 4º periodo presidencial, ¿sí? Hasta ahí el contexto del pasado. Evo, con un 50% más o menos, 40 y tantos por ciento más o menos de aprobación popular, se lanza a las urnas y el pasado 20 de octubre se vota entre Evo y otro candidato, por supuesto, para la presidencia de Bolivia. En este momento hay observadores de la OEA, la Organización de Estados Americanos, verificando que el proceso electoral sea pues finalmente limpio, ¿no? y se pueda vivir un proceso electoral sano en Bolivia. ¿Qué pasa? Para que se evite la segunda vuelta, porque en América Latina también hay, en la mayoría de los países de América Latina también hay una cosa que se llama segunda vuelta, que es volver a votar, es decir, hay una primera ronda, hagan de cuenta, ganan 2 o así, y se van a una segunda vuelta para que la población ya decida nada más entre 2 y entonces ya quede como ratificado. Para que no haya una segunda vuelta, el candidato tiene que ganar por más de 10 puntos. ¿Sí? La elección, es decir, si gana por más de 10 puntos es como ya para que hay segunda vuelta, entonces nos va a volver a ganar, pero si gana por menos de 10 puntos, entonces lo más probable es que se vayan a una segunda vuelta. En las elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia, Evo efectivamente iba ganando, sí iba ganando al candidato opositor. Sin embargo, no iba ganando por los 10 puntos que se requerían para no ir a una segunda vuelta. Hubo ahí un fallo técnico del sistema y cuando regresó el sistema, Evo ya tenía los 10 puntos para ganar. Sí quiero ser muy clara con que sí iba ganando, pero no por los 10 puntos, luego hay ahí un fallo y después sí iba ganando por los 10 puntos. Y la OEA declara, antes de que se terminen de computar los votos, ha sucedido esto, sugerimos una segunda elección, un segundo proceso electoral, que no valga porque hay irregularidades, entonces proponemos un segundo proceso electoral. En este momento, como se seguían contando los votos, pues digamos que, ok, gracias OEA, no se toma en cuenta el comentario, se terminan de contar los votos, se declara vencedor a Evo Morales y pues Evo Morales sale a decir gracias, soy el nuevo presidente de Bolivia por un 4º periodo.
En ese momento, la oposición se levanta una posición existente, que les digo, existe, la aprobación de Evo, aunque se mantenía constante en un número importante, pues fue decreciendo una oposición con seguidores bolivianos, por supuesto, que no lo quieren en el poder. ¿Y cuáles, digamos, que serían los argumentos detractores a Evo? Porque les digo que la economía iba bien y finalmente la equidad iba más o menos, porque es diferente al caso de Chile. El caso de Chile era como la economía macro iba bien, pero la desigualdad era tremenda. Bueno, en el caso de Bolivia la economía iba bien y en teoría los desequilibrios se iban resolviendo. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos detractores a Evo? Bueno, que en el último periodo presidencial de Evo ya no hubo tal crecimiento como al principio, que esto es evidente por factores internacionales y porque evidentemente cuando hay un cambio se nota muchísimo más el cambio al principio que al final, pero bueno, porque la economía ya no seguía, digamos, manteniendo ciertos números y porque dice la oposición que tenía, digamos, Evo algunas intenciones dictatoriales por querer ir por un cuarto periodo presidencial y haber hecho modificaciones constitucionales. Esta oposición sale a las calles a decir que no aceptan el cuarto periodo presidencial de Evo Morales. De hecho, yo se los comenté cuando hablamos, creo que de Chile o de Ecuador, no me acuerdo, creo que de Chile, y les dije, esto finalmente forma parte de un movimiento social en América Latina. Les mencioné que había manifestaciones en Bolivia y fui muy clara cuando les dije, aunque las manifestaciones en Bolivia son un poco de tintes distintos, porque son más bien de tintes electorales, y la sociedad boliviana está más bien dividida, ¿no? No así en Chile, no así en Honduras, no así en Haití, ¿no? No así en Ecuador, pero la sociedad en Bolivia sí está dividida y hay quien apoya a Evo y hay quien no acepta su cuarto periodo presidencial. Sale la oposición a manifestarse a la calle y a decir, es que no nos parece que Evo no vaya a repetir las elecciones porque la OEA ha recomendado que las elecciones se repitan. Y entonces el presidente de Bolivia en ese momento, ya que pasa el proceso, decide que se va a llamar a una auditoría internacional para verificar que el proceso electoral haya sido transparente. Es decir, se llamó al gobierno mexicano, español, entre otros, a que vayan a hacer una auditoría a Bolivia y revisen si efectivamente fue democrático o no el triunfo de Evo. En primera instancia parece ser que la oposición acepta esta revisión, que por cierto se iba a dar ya en estas semanas, ¿no? En noviembre, me parece que del 12 al 20 de noviembre, si no me equivoco, y pues en inicio se suponía que esta auditoría iba a decidir si valía o no valía la elección boliviana. Una elección en donde más del 50% favoreció a Evo Morales. Les repito, desde el inicio, solo que no por tantos puntos. El candidato opositor me parece que estaba entre el 35 y 38%, entonces pues sí, era un triunfo para Evo, pero se tenía que revisar que el proceso electoral hubiera sido transparente. Al principio la oposición acepta, digamos, esta medida, pero después se tornan un poquito violentas las manifestaciones y empiezan a decir, no, es que exigimos que se repita la elección como fue recomendado por la OEA. Desgraciadamente, a partir de este momento se empiezan a vivir episodios de violencia terribles en Bolivia, algunos alcaldes detenidos, maltratados, golpeados, abusados finalmente en su integridad personal y en su dignidad humana, y se empieza a vivir una serie de movimientos contra el presidente Evo Morales. En ese momento, las Fuerzas Armadas deciden no reprimir a los manifestantes y se dice no va a haber Fuerzas Armadas que repriman a los manifestantes, algo que de hecho se celebró un poco en el contexto latinoamericano, porque desgraciadamente al día de hoy el caso de Chile todavía no se resuelve. Yo sé que les hablé en ese video con un aire de esperanza muy importante porque habían marchado más de 1 millón de personas en Chile exigiendo una serie de medidas que finalmente se iban a revertir, pero las manifestaciones en Chile no han parado, les sigue pareciendo pocos los cambios a la sociedad chilena y desgraciadamente el gobierno ha seguido actuando con represión. Entonces, cuando no se reprime a la sociedad boliviana en este contexto, pues todo el mundo piensa en el contexto latinoamericano, qué bueno, ¿no? Que no va a ser la respuesta a reprimir a las manifestaciones. Sin embargo, las manifestaciones de vez en cuando se tornaban violentas, ¿no? Como siempre les digo, hay manifestaciones, cuando hay manifestaciones pacíficas, pero se deja espacio, pues por supuesto, para la ilegalidad y para el abuso, y algunas manifestaciones pues están siendo un poco violentas. Sin embargo, se deciden las Fuerzas Armadas que no van a reprimir a los manifestantes y que pues se sigan las protestas.
Ante esto, el pasado fin de semana, el presidente Evo Morales, y aquí quiero ser bien clara con los procesos, manda un comunicado a las embajadas y dice: el gobierno de Bolivia está viviendo la germinación de un golpe de Estado. Paréntesis, ¿qué es golpe de Estado? Golpe de Estado es cuando las Fuerzas Armadas toman el control político y le dicen al presidente: ya no te queremos, le quitan el poder al presidente o poder oficial, primer ministro, lo que sea, y las Fuerzas Armadas toman el control del Estado-Nación y ellos deciden, bueno, que un presidente ya no va a estar. Un golpe de Estado es sumamente peligroso porque atenta contra la democracia, atenta contra las instituciones, atenta contra la estabilidad política, y cuando alguien con una pistola decide que manda, pues parece que hablamos un poco de la ley de la selva. Los golpes de Estado fueron muy comunes en América Latina en la época de los 70s, 80s, dictaduras militares tremendas, como ya hablamos de la de Pinochet, en el caso chileno hace un par de semanas, dictaduras en donde había desaparecidos, muertes, abusos de poder. Por lo tanto, los golpes de Estado, particularmente en América Latina, pero en general en el mundo, dan mucho miedo, y es que deben dar mucho miedo. Los golpes de Estado traen inestabilidad, rompen la democracia, retroceden en el proceso democrático. Finalmente, los golpes de Estado son peligrosos, chicos, y son una mala medida siempre, porque les digo, traen mucha inestabilidad. Cierro paréntesis. En ese momento, Evo, el pasado fin de semana, les digo, Evo manda primero un comunicado que dice, el Estado boliviano está viendo el inicio de un golpe de Estado. Hubo ahí también detractores porque decían, bueno, no es golpe de Estado porque finalmente es la población civil manifestándose. Sin embargo, el presidente acusa que existe un movimiento que parece que se está germinando para finalmente dar un golpe de Estado y sacarlo de la presidencia. Avisa que se van a dar estos comicios de revisión internacional del proceso electoral y dice que espera que la comunidad internacional logre detectar que esto es un golpe de Estado. De alguna manera Evo pidiendo respaldo de la comunidad internacional. Sin embargo, en cuestión de horas, la situación iba cambiando en Bolivia. El domingo amanecimos con un nuevo comunicado del presidente Evo Morales que decía, vámonos pues a nuevas elecciones, ¿no? Vamos a legitimar este proceso, vamos a repetir el proceso electoral de acuerdo a lo recomendado por la OEA, porque como también ya les he explicado en este canal, por ahí en el video de cómo funciona el sistema internacional, les explico que la OEA no puede dar órdenes, solo puede recomendar. Y entonces dice el Estado boliviano, bueno, vamos a repetir, dice Evo Morales, a repetir el proceso electoral, a despedir a los altos liderazgos del Tribunal Supremo Electoral y a repetir la elección, que era un poco lo que pedía la oposición finalmente, porque era, no confiamos en ese tribunal electoral y queremos que el proceso electoral se repita. En ese momento, sale la comunidad internacional a celebrar, sobre todo la comunidad americana, a decir, bueno, afortunadamente se va a vivir otra vez este proceso electoral y vamos a ver si es cierto que Evo mantenía más del 50% de aprobación o si no lo mantenía. Si no lo mantenía, va a perder la cuarta elección, y si lo mantenía, pues va a ganar y entonces se va a legitimar y vamos a poder ver que esto era un proceso transparente. Fue algo que México de hecho vio muy bien, fue algo que yo como analista vi muy bien, dije, perfecta solución. Las protestas se calman, se vuelve la paz a Bolivia, se establece un nuevo proceso en el que va a ser mucho más complicado hacer trampa, porque de ambas partes va a haber muchos observadores y de ambas partes va a haber mucho cuidado en que el proceso se lleve limpiamente, y de alguna manera, si Evo pues resulta triunfador, va a legitimarse y va a tener un presidente legítimo Bolivia, y si no, pues va a haber un cambio, un proceso ordenado y por la vía democrática, que es finalmente lo que queremos en América Latina. Yo creo que la mejor solución para este problema hubiera sido esa, hubiera sido el llamado y la celebración de un nuevo proceso electoral, vigilado por agentes internacionales, por la OEA, por opositores y detractores de Evo y por quien lo apoya también, y se viviera un cuarto proceso para saber si efectivamente mantenía el apoyo popular o si, como decían algunos factores de la oposición boliviana y de algunos países también que apoyaban a esta oposición, Evo no iba a sostener el apoyo popular y se iba a caer. A mí me parecía una excelente decisión porque era una decisión democrática, era una decisión que pacificaba y finalmente era una decisión que iba a permitir la estabilidad política y la transición democrática en Bolivia. Eso sucedió ayer en la mañana, domingo en la mañana.
Domingo por la tarde, Evo anuncia su renuncia después de que las Fuerzas Armadas dijeran: exigimos o pedimos al presidente Evo Morales que presente su renuncia. Cuando las Fuerzas Armadas y una facción de la policía emite este comunicado y dice: queremos la renuncia de Evo Morales, ya estamos hablando de golpe de Estado, porque es la fuerza militar la que está exigiendo la salida de Evo. Pese a que se llamó al nuevo proceso electoral, las Fuerzas Armadas toman la batuta y dicen: queremos que este hombre ya no sea presidente, que presente su renuncia y que se vaya. Y Evo dice: la presento para evitar una guerra civil, para evitar un baño de sangre, para evitar más violencia. Una respuesta que fue, me parece, y no solo me parece, sino fue sumamente responsable, porque Evo sabía que si él no decía o desistía o no avisaba a tiempo que sí se iba, las Fuerzas Armadas iban a llegar a sacarlo ya a punta de la violencia, y finalmente se iba a desatar una ola de violencia mucho más intensa que la que se está viviendo en Bolivia al día de hoy, ¿sí? En ese momento Evo decide que porque las protestas ya se estaban tornando muy violentas, hubo incluso, me parece, ataques a la embajada venezolana. En ese momento Evo dice: bueno, creo que lo mejor es, pues sí, declaro que renuncio a la presidencia boliviana para que se pacifique la situación, para que las protestas no aumenten, para que la oposición esté tranquila. Ya no hay otra medida, yo me voy. En ese momento, desgraciadamente, se culmina el golpe de Estado, ¿sí? Porque entonces la fuerza que decidió quién gobierna Bolivia no fue una fuerza democrática, no fue una fuerza institucional, no fue la oposición, no fue la ciudadanía, no fue otro candidato que hubiera sido más legitimado, fueron las Fuerzas Armadas. Y cuando las Fuerzas Armadas toman el poder de un pueblo y deciden, les repito, es como vivir en la ley de la selva. Eso afecta a la democracia, afecta a la estabilidad, afecta al proceso democrático, afecta a la institucionalidad y finalmente afecta el orden social en el que va a vivir Bolivia. Porque entonces, cuando las Fuerzas Armadas deciden que Evo salga y Evo sale, efectivamente, de forma responsable, les repito, Evo diciendo: bueno, me voy para evitar pues más sangre y más destrozos y más violencia. En ese momento tal vez lo hace Evo de manera responsable, pero Bolivia se queda pues de alguna manera en un vacío institucional. Al día de hoy no hay interino, no hay presidente interino, porque Evo renuncia con todo su, pues sí, con toda su gente de confianza, ¿no? Y cuando eso sucede, pues en caso de, o sea, la Constitución siempre establece, en caso de que falte el presidente, sigue fulanito de tal, o sea, sigue tal posición política, el vicepresidente, o sigue el secretario de Gobernación, y en caso de que también falte el secretario de Gobernación, y así existe en cada Constitución nacional una serie de personajes que pueden tomar el poder en caso de que falte el presidente y quien hubiera podido tomar el poder sucesivamente. Al día de hoy no hay interino en Bolivia, porque Evo renuncia con todo su gabinete. Entonces, me parece que ya se está pensando en que un miembro del Poder Legislativo asuma, pero pues, sigue en ese vacío institucional y en ese vacío de poder Bolivia. Por otro lado, la oposición sigue manifestándose, y luego no solo la oposición sigue manifestándose, sino que también se empezó a manifestar algún grupo poblacional que más bien apoya a Evo Morales. Entonces, hoy las protestas van de los dos bandos y la violencia se sigue viviendo en Bolivia sin una fuerza institucional y en un vacío de poder importante en donde el equilibrio pues no se puede mantener. Les repito, un retroceso a la democracia, les repito, inestabilidad política y les repito, finalmente, una serie de acciones que nos hacen retroceder como región y que nos hacen retroceder en la legalidad que América Latina había alcanzado. Repito que entonces ustedes me dirían cuál será la solución. La solución perfecta hubiera sido muy probablemente repetir el proceso electoral. Yo sé que me dirán, no, pero a lo mejor lo truqueaba la OEA, o no, a lo mejor lo truqueaba el propio Tribunal Electoral, entonces Evo iba a mantener el poder, o no, es que la oposición se iba a meter y Evo iba a perder el poder. Me parece que una
una segunda vuelta, un nuevo proceso electoral, que más bien no era una segunda vuelta, sino un nuevo proceso electoral, hubiera permitido más transparencia y hubiera permitido finalmente un mejor proceso para los bolivianos, y que los bolivianos supieran que esa transición tuvo un orden institucional y un orden democrático. Desgraciadamente, cuando las Fuerzas Armadas toman esta decisión y Evo Morales tiene que salir de esta manera abrupta del país, o bueno, va a tener que salir de una manera abrupta del país, pues se pierde todo orden institucional y gubernamental, y estamos hablando de un golpe de Estado, y un golpe de Estado siempre tiene que ser rechazado porque, repito, afecta el orden democrático y el orden institucional. Perdón que sea tan repetitiva, pero es como para dejar muy claro qué es lo que pasó en Bolivia. Repito, una decisión importante del presidente, una decisión incluso responsable, pero que en este momento pues culmina con un golpe de Estado en un Estado hermano latinoamericano, y que finalmente va a traer inestabilidad tanto para Bolivia como para la región. Ahora, ¿qué sucede con México? Desde el momento en el que renuncia Evo, todo el grupo de poder de Evo Morales y sus simpatizantes, de alguna manera, sus simpatizantes con algún puesto importante de poder, etcétera, etcétera, quedan de alguna manera relegados y en peligro político, dicen ellos, ¿no? Porque cuando las Fuerzas Armadas toman por la fuerza, pues, ¿quién va a mandar? Es una pregunta importante, y ¿qué legalidad va a permear o qué legalidad va a permitir que se haga o no se haga un abuso de poder si finalmente estamos en la ley de las armas? Entonces, en ese momento, los simpatizantes de Evo, el gabinete político de Evo empieza a buscar irse a las embajadas de distintos países en Bolivia. De hecho, les repito, la violencia llega a tal grado que hay un ataque en la embajada venezolana, y algunos miembros políticos partidarios de Evo Morales llegan a la embajada mexicana. En ese momento, el canciller Marcelo Ebrard dice inmediatamente, por supuesto que les ofrecemos el asilo político, porque México tiene una tradición de asilo político importante, y en caso de que Evo lo necesite, pues es por supuesto bienvenido. El presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento solo declara que le parece muy responsable que Evo Morales decida evitar la violencia y decida evitar más destrozos en Bolivia, declarando su renuncia, y que la posición de México iba a ser declarada el día lunes. Así bien lo hace el canciller Marcelo Ebrard cuando dice, bueno, México rechaza categóricamente un golpe de Estado por todas estas razones que les acabo de explicar. México respeta la legalidad, exigimos una reunión pronta en la OEA para hablar de lo que la OEA va a hacer respecto a un golpe de Estado, porque algo que es antidemocrático no puede ser avalado por la OEA. Ebrard declara y de hecho denuncia un silencio importante en la OEA, dice esto se dio desde el fin de semana y la OEA no se ha pronunciado. La OEA responde que no aceptará, digamos, ilegalidades. Y México dice que, además de denunciarlo ante la OEA, rechaza el golpe de Estado, acepta el hecho de asumirlo como un golpe de Estado, porque es la definición finalmente la que lo dice, y que ofrece nuevamente el asilo al presidente Evo Morales, asilo que acepta la tarde de lunes, la tarde en que estoy grabando, y muy probablemente Evo Morales va a llegar a territorio mexicano como asilado político. Esto es bien importante porque de hecho el canciller Ebrard dijo que se requiere un plan salvoconducto para traer a Evo Morales sin que su vida corra peligro. Ya Evo Morales ha declarado que tiene miedo de su vida y de sus familiares, porque parece que algunos familiares de Evo han sufrido algunos ataques, así como de algunos compañeros políticos. El clima político en Bolivia hoy está tremendo, la paz no ha llegado, porque les digo, entonces simpatizantes de Evo Morales, comunidades indígenas salieron a las calles a decir por qué no respetan el proceso electoral. La oposición sigue diciendo que está bien que salga Evo, y las manifestaciones siguen de un lado y de otro. La violencia sigue, la violencia ha ido en aumento, no como se hubiera dado una guerra civil, definitivamente creo que sí, Evo toma una decisión responsable cuando sale, pero pues ahí sigue y continúa la violencia. Entonces, en este sentido, pues es crítico, porque finalmente pueden correr riesgo las vidas de algunos políticos bolivianos. Porque cuando un golpe se da, eso suele suceder. Entonces, en este momento, pues el gobierno mexicano ha dicho, intentemos encontrar una solución para que el gobierno de Evo Morales
no se enfrente, perdón, la vida de Evo Morales no corra riesgo y los personajes del grupo político de Evo Morales no se enfrenten a una situación que ponga en riesgo su integridad física. Entonces, muy probablemente va a llegar en estos siguientes días Evo Morales a México con una cuestión de asilo político, con una, digamos, categoría de asilado político. Frente a esto, ¿qué les tengo que decir, chicos? Miren, en el video de Venezuela, si quieren ir a buscarlo aquí, de hecho creo que fue uno de mis primeros videos también, en donde les expliqué por qué México tomaba la postura de no intervenir en Venezuela. Les expliqué todos los principios de política exterior que tiene México, toda la tradición histórica que tiene México de defender la soberanía, precisamente por el abuso territorial y de recursos que ha sufrido México a lo largo de su historia. Por congruencia histórica y por congruencia política, México no puede y no debe de no defender la soberanía. Eso se los expliqué en ese video. Si quieren ir a las razones históricas exactas y si quieren ir a los principios y a las doctrinas exactas, váyanse a este video de Venezuela. Los que me siguen regularmente en el canal ya más o menos saben qué doctrinas y qué principios son. Además de eso, México tiene una fuerte tradición de asilo político, es decir, México ofrece asilo político comúnmente a la comunidad internacional, a los perseguidos políticos. Es algo que le parece importante por un asunto de humanidad, por un asunto de cooperación, por un asunto de participación en la soberanía, de participación en la comunidad internacional, y de no intervención en la soberanía de otras naciones. Por ahí, en la mañanera, algunos reporteros le preguntaban a Ebrard, bueno, pero si Evo no llegó legítimamente o sí llegó legítimamente, y Ebrard decía, y es lo que les digo yo aquí en este video, y es lo que tenemos que asumir como mexicanos, no nos corresponde juzgar a nosotros, ni otro proceso electoral, ni la reelección en otro lado, ni la votación o no votación. Eso no le corresponde a México juzgarlo. México está contra el golpe de Estado por un asunto de congruencia histórica, de congruencia política, y porque si ustedes van a ese video de Venezuela pueden ver todas las consecuencias terribles que un golpe de Estado puede traer y que la intervención extranjera puede traer. Por congruencia histórica y por principios fundamentales de Estado de Derecho mexicano, México no puede no estar a favor de la no intervención, tiene que respetar y defender la soberanía y por supuesto tiene que estar del lado de la legalidad y la congruencia democrática y la congruencia institucional. Entonces, pues no puede apoyar el golpe de Estado. Es una política de Estado, repito. Y por tradición histórica también, por estos mismos principios y por estas mismas doctrinas, México tiene que dar asilo político porque es su responsabilidad internacional y de no intervención. Yo no me meto, yo no sé qué está pasando, yo no voy a ponerme de un mano de otro, pero sí me parece que lo ilegal no corresponde y que perder vidas tampoco, entonces te doy asilo político. Es una tradición importantísima de México que le ha valido un lugar representativo en la comunidad internacional, que le ha valido pues algún tipo de admiración de la comunidad latinoamericana y cierto prestigio. Entonces definitivamente eso no va a cambiar. Les decía, algunos ejemplos son cuando México recibió exiliados españoles, partidarios de la hoy República y triunfante República Española, cuando la persecución franquista. Y de hecho les decía y les quiero aclarar que esto no tiene que ver con la posición del gobierno mexicano actual. Para todos los que están diciendo que es una cosa de Morena, que es una cosa de Andrés Manuel, que es porque Andrés Manuel es de izquierda, no, quiero aclararles. Esto tiene que ver con una tradición histórica política del Estado mexicano. No tiene que ver con la posición política de un partido o de un gobierno en turno en México. Les decía yo que el último caso fue en 2009, el presidente Manuel Zelaya de Honduras, un presidente de izquierda, al que también sacan por golpe de Estado las Fuerzas Armadas. De hecho, de noche su casa lo sacan a él y a su familia. Y Calderón, el presidente Felipe Calderón en México en ese momento, lo recibe con honores, como se debía recibir a un golpe de Estado. Desconoce, como toda la comunidad internacional, desconoce la presidencia de quien llegó a ocupar tras el golpe, hasta que después se lanzan elecciones en Honduras, se vuelve a reconocer al presidente, y el presidente Calderón de hecho dice abiertamente: estamos en contra de la ilegalidad y de los golpes de Estado, por supuesto. Entonces, el presidente era de derecha en México, el presidente de Honduras era de izquierda, sin embargo, aún así se respeta y se dice: no podemos avalar la ilegalidad. Entonces, quiero ser muy clara con que esto es un asunto de México, del Estado mexicano, de una política de México, no del gobierno en turno de Andrés Manuel, no de ningún gobierno en turno, y eso se llama, señores, no intervención, y eso se llama respeto y participación en la comunidad internacional, respeto a la legalidad y respeto a la democracia. Entonces, para los que les están diciendo por ahí
que eso es meterse en los asuntos de otros países, que eso es involucrarse, que eso es no intervención, que nos estamos alejando de los principios, que de verdad no es cierto. Vayan ustedes a leer los principios, vayan ustedes a un resumen histórico. El de Venezuela que les dejé aquí es muy bueno, el del video de Venezuela, cuando les explico nuestra tradición histórica. Vayan ustedes a revisar, no se queden con la duda, no se queden con mi argumento, con el de la otra persona, pero de verdad revisen y no dejen que alguien los manipule y que alguien los engañe, sobre todo alguien que no tiene idea de política exterior y que nunca se ha dedicado a eso y que nunca ha leído un libro de política exterior mexicana. Entonces, no dejen que los manipule este tipo de gente que está buscando su propia agenda política. Definitivamente no puede un país como México avalar un golpe de Estado, porque cuando un país avala un golpe de Estado, de alguna manera dice que permitiría lo mismo en su patria. Entonces, pues definitivamente no estaría padre, ¿no? Que un día llegaran las Fuerzas Armadas y sacaran al presidente porque sí, y el proceso electoral ya no valiera. Si ese proceso electoral de Bolivia les parecía inválido, pues entonces lo que se tenía que hacer era repetirlo, no llegar a un golpe. Quien defienda un golpe definitivamente no entiende democracia, no le importan las instituciones y no le importa el orden y la paz social en Latinoamérica. Quiero ser muy clara con eso. Entonces, por eso la posición de México, por eso la avalo, por eso la respeto, por eso el golpe está mal y por eso Evo Morales será bienvenido en México, porque en México es bienvenido cualquier asilado político. Y pues esperemos, ahora sí, desde el otro lado, a ver cómo se desarrollan los eventos en Bolivia, a ver qué va a pasar, a ver cómo va a participar la comunidad americana, a ver cómo va a participar la OEA y cómo se va a desarrollar esta situación. Desgraciadamente, las cosas así en Bolivia el día de hoy. Espero les haya quedado claro, espero les haya quedado clara la posición de México, espero apoyen a su gobierno, porque créanme, la Secretaría de Relaciones Exteriores, como ya se los he explicado, y la política exterior de México son de las mejores cosas que tenemos administradas y organizadas, y el canciller Marcelo Ebrard está actuando conforme a la Constitución. De acuerdo a la Constitución, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, avaló lo que ha dicho el presidente Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard. Entonces, muchísimas gracias por ver, espero les haya quedado claro, espero haya sido suficientemente explicativo y no se queden con muchas dudas. Cualquier cosa me la pueden dejar aquí en los comentarios, o estoy también en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por si quieren cualquier cosa, preguntas, temas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los dejo hasta aquí el día de hoy y no me voy también sin recordarles que si esta información les parece relevante, si les parece importante que cada día seamos más los que sepamos de este tipo de temas y no nos prestemos a la manipulación mediática o de figuras que desconocen de los temas, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. No escuchen a Chumel Torres ni a Cayo de Hacha en temas de política exterior, por favor. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.